hacer una pequeña introducción. ¿Qué es la mecánica de fluidos, digamos? Es la parte de la física, la llama de la física, que se ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento. O sea que va a estudiar el comportamiento tanto de líquidos o gases, que van a ser nuestros fluidos, y está basada en las leyes de la física como la conservación de la masa, el momento y la energía, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. A su vez puede subdividirse en dos ramas, que son la estática de fluidos, o sea la hidrostática, y la dinámica de fluidos, que corresponde a la hidrodinámica, ¿bien? La estática de fluidos, entonces, estudia los fluidos que están en reposo. Es decir, los fluidos se encuentran en equilibrio estable, ¿bien? Equilibrio de estable quiere decir que no hay movimiento relativo entre sus partículas y que las fuerzas que actúan sobre los fluidos están balanceadas entre sí, ¿bien? Vamos a ver dentro de lo que es esta rama, que es la hidrostática, conceptos claves como la presión hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, ¿bien? Vamos a definir primero qué son los fluidos. Los fluidos son cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene, ¿bien? La materia fluida puede ser trasvasada de un recipiente a otro, es decir, que tiene la capacidad de fluir. Los líquidos tienen un volumen definido y son prácticamente incompresibles, ¿bien? Mientras que los gases no tienen un volumen definido y son altamente compresibles, o sea que los gases y los líquidos, las fuerzas de atracción molecular obviamente van a ser menores que los sólidos, de modo que en ambos casos las partículas se trasladan y por tanto sus posiciones relativas van a cambiar constantemente, por eso fluyen. Y hemos dicho que los gases y los líquidos son generalmente isotrópicos, lo que significa que sus propiedades no varían según la dirección en que fluye esa masa, sino que se mantienen uniformes en toda la masa, bien en toda ella. Entonces, cuando el fluido está en reposo, bien, es decir, en ausencia de movimiento macroscópico, puede definirse por diferentes propiedades, bien. Vamos a ver lo que es la densidad, que es la cantidad de masa que contiene un fluido en una unidad de volumen, la viscosidad, que es la resistencia a fluir, la conductividad térmica, que es la capacidad de transmitir calor entre fluidos, la tensión superficial, que es la fuerza que mantiene los líquidos en la superficie de interfase la interfase gaseosa a la líquida, por ejemplo, como habíamos visto en la clase anterior. La compresibilidad es la capacidad de un fluido para reducir su volumen bajo presión. La presión es la fuerza que ejerce un fluido sobre la superficie. La temperatura, que tiene que ver con la energía cinética de las moléculas de un fluido, ¿bien? Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética del fluido. Y la capilaridad, como habíamos visto también en la clase anterior, es la capacidad de un fluido de subir o bajar por un tubo capilar de acuerdo a si las fuerzas de cohesión o adhesión eran mayor o menor, ¿bien? Entonces vamos a tener todas estas propiedades que definen a los fluidos, ¿bien? Entonces la estática de fluidos, como hemos dicho, estudia el equilibrio de gases y líquidos teniendo en cuenta los conceptos sobre todo de densidad y presión. ¿Cómo vamos a definir la densidad? Se define como masa por unidad de volumen, donde ρ es igual a m sobre b, que es el volumen, la masa sobre el volumen, y las unidades en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. O sea que dependiendo el fluido vamos a tener diferentes densidades, bien, siendo la del agua dulce igual a 1, bien. Y la presión en física se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie, ¿bien? Es una cantidad escalar que cuantifica la fuerza perpendicular a la superficie, que la definimos con la relación entre la fuerza aplicada en un punto sobre el área sobre el cual se aplica, del objeto sobre el cual se aplica la fuerza, ¿bien? La unidad es Pascal, que equivale a 1 newton sobre metro cuadrado, ¿bien? Y también vamos a ver lo que corresponde aclarar lo que es la diferencia entre presión y tensión, que a veces lo confundimos, ¿bien?
vamos a decir que un líquido ejerce sobre las paredes del recipiente una presión, ¿bien? Esa presión es hacia afuera. La superficie libre del líquido está sometida a su vez a una tensión superficial debido a la fuerza de cohesión entre sus moléculas en la interfase del líquido, ¿bien? De la misma manera, un gas contenido en un recipiente cerrado está sometido a una presión, ¿bien? Las moléculas del gas golpean las paredes del recipiente con una fuerza dirigida hacia afuera, ¿bien? Por lo tanto, las paredes del recipiente, para compensar esa fuerza, se deforman ligeramente, creando una tensión que equilibra la presión del gas, ¿bien? O sea, son fuerzas contrarias. Y en la parte de la salud, cuando hablamos de presión o tensión arterial, es frecuente utilizar ambos términos, pero ¿cuál es el correcto, digamos, de utilizar? La presión es aquella fuerza que se ejerce de afuera hacia adentro, ¿bien? Y la tensión es la fuerza que se ejerce desde dentro hacia afuera, ¿bien? O sea, la presión es la fuerza que está ejercida de afuera hacia adentro y la tensión al revés, ¿bien? Entonces, siempre en el caso de la parte cardiovascular vamos a hablar de presión arterial, ¿bien? Que es la presión, que es la fuerza con que empuja la sangre, ¿bien? En el interior del vaso sanguíneo. Entonces, tenemos esta relación presión-tensión en diferentes cavidades del cuerpo humano, ¿bien? El cuerpo humano sabemos que contiene áreas huecas limitadas por membranas distensibles, por ejemplo el globo ocular o el alveolo pulmonar, como habíamos visto la semana pasada en las clases de tensión superficial, ¿bien? El contenido de estas cavidades puede ser gaseoso, líquido o sólido, que ejerce una fuerza sobre toda la superficie de la cara interior, ¿bien? Denominada presión, que sería esta presión interior, e induce un aumento de la longitud de sus paredes si se lo permite la estructura ósea en la que se aloja la cavidad, ¿bien? Ese aumento de la longitud de la membrana es limitado, si no va a explotar el ojo, por ejemplo, por una tensión que esté mayúscula, que se manifiesta como una fuerza opuesta a la presión endocavitaria, ¿bien? Lo mismo, decíamos, ocurre dentro del saco alveolar, donde los gases ejercen una presión interna que es equilibrada con la tensión superficial generada en la interfase líquido en la membrana alveolar, ¿bien? Eso habíamos visto en la clase pasada. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicamos estos conceptos físicos en la parte de respiración e intercambio gaseoso, bien, en la fisiología respiratoria. Bueno, sabemos que el intercambio de gases, tanto a nivel alveolar capilar como a nivel de los tejidos tisular, se produce por difusión pasiva, es decir, sin requerimiento de energía, y que ocurre a favor de un gradiente de presión, ¿bien? Es decir, que va a ocurrir de zonas de mayor presión a zonas de menor presión, ¿bien? Entonces, este intercambio de gases se basa en la diferencia de presiones parciales de los gases entre los diferentes compartimentos que van a ser los alveolos, los capilares, los tejidos, ¿bien? Entonces, en este esquema vemos cómo se va intercambiando el oxígeno y el dióxido de carbono a través del sistema circulatorio, ¿bien? Y cómo se cumple el ciclo, ¿bien? En la respiración externa, la sangre que llega a los pulmones, ¿bien? Tiene una baja presión parcial de oxígeno y una alta presión parcial de dióxido de carbono, ¿bien? El aire inhalado tiene una alta presión parcial de oxígeno y una baja presión parcial de dióxido de carbono. En este caso, el oxígeno difunde desde los alveolos, donde su presión parcial es mayor, hacia los capilares sanguíneos, donde su presión parcial es menor. El dióxido de carbono se difunde desde los capilares, donde su presión parcial es mayor, hacia los alveolos, donde su presión parcial es menor, ¿bien? Y cómo es el intercambio de gases en los tejidos, que corresponde a la respiración interna. La sangre oxigenada, ¿bien?, que sale de los pulmones, tiene una alta presión parcial de oxígeno y una baja presión parcial de dióxido de carbono. Entonces los tejidos tienen una baja presión parcial de oxígeno y una alta presión parcial de dióxido de carbono debido al consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono durante la respiración de las células, ¿bien? El oxígeno se difunde desde la sangre
hacia los tejidos y el dióxido de carbono se difunde desde los tejidos hacia la sangre, ¿bien? Y de esta manera vuelve el dióxido de carbono y se completa el ciclo, ¿bien? Entonces vamos a ver cuáles son las etapas de la respiración, ¿bien? Que involucra la ventilación pulmonar, en donde es el movimiento de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, la difusión de gases, que hemos dicho que ocurre a favor de un gradiente de presiones parciales entre el alveolo y la sangre en los capilares pulmonares, es esencial para el intercambio de gases, bien, esta difusión. Y el transporte de gases a través de la sangre hacia los tejidos del cuerpo es crucial para el suministro de oxígeno y recoger dióxido de carbono, como hemos dicho, bien. Entonces, si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿por qué ingresa aire a los pulmones? La respiración se realiza por una presión negativa que se origina por el descenso del diafragma, bien, generado en la cavidad pleural, bien, cada pulmón está rodeado por una cavidad pleural independiente, donde se genera una presión subatmosférica negativa que arrastra los pulmones y por eso nos mantiene expandidos, y eso es fundamental para la dinámica ventilatoria, bien. Entonces decimos que en el espacio que hay entre las dos capas de pleura, exterior y interior, está lleno de un líquido pleural que permite el movimiento suave de los pulmones durante la respiración y que mantiene una presión negativa con respecto a la presión atmosférica, bien, para mantener los pulmones expandidos. La presión negativa en el sistema respiratorio se va a referir a una presión que está más baja que la presión atmosférica. Decimos que la inspiración es un proceso activo realizado por músculos, bien. El diafragma es contraído y el volumen torácico aumenta. En cambio, la expiración es producido por la retracción elástica de los tejidos de los pulmones, por lo que es pasiva, en donde el diafragma relajado se relaja y el volumen torácico disminuye, bien. Bueno, vamos a ver cuáles son los principios que rigen de la presión que rigen la ventilación pulmonar, bien, que son principios formulados en leyes físicas, bien. Tenemos, vamos a verlo de manera muy rápida, lo que es la ley de Dalton, en donde la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones individuales de cada gas en la mezcla, bien. De manera que cada gas en la mezcla de aire, que es una mezcla de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, va a ejercer una presión parcial, que es la presión que ese gas ejercería si estuviera solo en el mismo volumen y a la misma temperatura, bien. En la respiración esta ley hemos visto que es crucial porque los gases en el aire, como el oxígeno y el dióxido de carbono, ejercen presiones parciales que impulsan su movimiento entre el aire y la sangre en la dinámica ventilatoria, como lo hemos explicado en la diapositiva anterior, bien. Entonces vamos a definir la presión parcial de A, o sea, del gas A, por ejemplo, que sea oxígeno, como el número de moles de A sobre el número de moles totales por la presión total, bien, y así de esta manera para el gas B. Y vamos a definir esta relación como fracción molar de A y esta como fracción molar de B. Entonces la presión total, según la ley de Dalton, va a ser igual a las presiones, a la suma de las presiones parciales de cada gas, bien. En este caso, si el oxígeno ejerce una presión parcial de 150 milímetros de mercurio y el nitrógeno 593 milímetros de mercurio, la presión total entonces va a ser la suma, que es de 152 milímetros de mercurio. Bien, después tenemos que es la ley general de los gases en la física, bien. Que esta ley es la que combina la ley de Charles y Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Avogadro, bien. Estas leyes matemáticas se refieren a cada una de las variables termodinámicas, que van a ser la temperatura, la presión, el volumen, con relación a otras, mientras todo lo demás se mantiene constante, bien. O sea que nos va a dar una relación entre el volumen y la temperatura de una determinada masa de un gas, bien. Esta ecuación general idealiza los gases, bien, se aplica a gases ideales, en donde las tres leyes van a estar aplicadas en una sola ecuación. Entonces la ley de los gases ideales es la ecuación del estado del gas ideal, como les decía, en donde un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Ese es el caso para un gas ideal. Definimos la ecuación del gas ideal, que es igual a P por B igual a número de moles por R
que es la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿bien? Y R es 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Vamos a trabajar en estas unidades. Después tenemos la ley de Boyle-Mariotte, bien, que establece que a temperatura constante, es decir, una transformación isotérmica, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Por ejemplo, podemos considerar un recipiente con tapa móvil, bien, que contiene cierta cantidad de gas. Vamos a aplicar en él lentamente una fuerza sobre esa tapa, bien. De este modo no vamos a alterar la temperatura del gas. Entonces vamos a tener que la presión por el volumen va a ser igual a una constante, bien. Si consideramos las dos situaciones de la figura, manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, se cumple esta relación. La presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el. En cuanto a la ley de Gay-Lussac, demuestra el comportamiento de un gas cuando es mantenido su volumen constante y varía la temperatura y la presión. En este caso se va a trabar la tapa del recipiente, de esta manera se deja el volumen del gas constante y al sufrir un calentamiento el gas intentará expandirse, pero no va a ocurrir porque la tapa está trabada, ¿bien? El resultado va a ser un aumento de la presión del gas sobre la superficie del recipiente, ¿bien? Al aumentar la temperatura de 1 a 2, ¿bien? Aumenta la presión porque aumenta la energía cinética de las partículas del gas con las que chocan entre sí y con las paredes del recipiente, y por eso aumenta la presión, ¿bien? Entonces decimos que es una transformación isométrica, volumen constante, y que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Por último tenemos la ley de Charles, donde demuestra el comportamiento de un gas cuando se mantiene la presión constante y son variables del volumen y la temperatura. Entonces tenemos un gas en un recipiente con tapa móvil y al calentarlo vemos que ocurre una expansión del gas junto con el aumento de la temperatura. Sin embargo, es una transformación isobárica porque la presión se va a mantener constante al aumentar el volumen, bien, y el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. De esta manera, si representamos gráficamente el volumen en función de la presión, bien, si se mantiene la temperatura constante, el volumen hemos dicho que es inversamente proporcional a la presión. Si se comprime un gas hasta la mitad de su volumen inicial, se duplica la presión, bien, como vemos en el gráfico, y vamos a tener esta isotérmica. En cambio, si la ley de Charles y Gay-Lussac, si un gas se mantiene a presión constante, su volumen es directamente proporcional a la temperatura, bien. Si graficamos volumen versus la temperatura, vemos cómo aumenta proporcionalmente, bien, de manera proporcional a la. Entonces, una vez que hayamos comprendido bien estas leyes básicas de los gases, bien, vamos a pasar a lo que es cómo funciona la mecánica respiratoria, bien. Durante el ciclo respiratorio vamos a ver que se van a observar diferencias de presiones en lo que sería la presión atmosférica, la presión alveolar y la presión pleural, que es generada en la cavidad pleural, y hemos dicho que es negativa, lo que contribuye a mantener los pulmones en estado de expansión, bien. Y la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar, o sea, intrapulmonar, y la presión pleural, bien. Tenemos que en estado en reposo la presión alveolar, bien, es igual que la presión atmosférica. Para la inspiración, la presión alveolar debe ser menor que la presión atmosférica, para que aplicando la ley de Boyle, el gas fluya de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y en la expiración, la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica, y ocurre lo contrario aquí durante la expiración, bien. Entonces, la mecánica ventilatoria, vemos que es importante dos cosas: la contracción y relajación de los músculos respiratorios que intervienen en la mecánica ventilatoria, en donde la contracción y la relajación de los músculos respiratorios generan cambios de volumen y de presión en la cavidad torácica y los pulmones, como habíamos dicho. Y la otra parte importante en la mecánica ventilatoria es la distensibilidad y elasticidad pulmonar, bien, que son conceptos claves atribuidos al tejido conectivo, bien, de los pulmones, y son esenciales para la adaptación del tamaño pulmonar durante la respiración. Entonces habíamos dicho que tenemos la inspiración,
que es la contracción de los músculos intercostales, y el diafragma tira hacia abajo, ¿bien? En este caso, el volumen torácico y el volumen pulmonar aumentan y hay un descenso, por lo tanto, si aumenta el volumen, desciende la presión alveolar, o sea, la presión intrapulmonar. Entonces, aquí en este caso, el aire se va a mover de una zona de mayor presión, que suele ser la presión atmosférica, ¿bien? Cuando entra el flujo de aire de 760 milímetros de mercurio, hace una presión menor, donde la presión alveolar es de 757 milímetros de mercurio. Bien. En cambio, en la expiración ocurre lo contrario, que es la relajación de los músculos intercostales, bien, por eso decimos que es pasiva, y junto con el ascenso del diafragma, bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a haber una disminución del volumen torácico y pulmonar con un aumento de la presión alveolar, bien. En este caso, el aire se desplaza de mayor presión, que es de 763 milímetros de mercurio, hacia menor presión, que es la atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces vemos aquí en el esquema que durante la inspiración, bien, la entrada de aire, la expansión de la cavidad torácica disminuye la presión pleural también. Lo que hace que la presión alveolar inferior a la presión de la boca, por lo que entra aire hacia los alveolos, ¿verdad? Por el contrario, en la expiración, la comprensión de la cavidad torácica eleva la presión pleural, consiguiendo que la presión alveolar sea superior a la presión de la boca, y por lo tanto se va a expirar el gas pulmonar. Bien. Y una vez que hemos visto cómo funciona la mecánica ventilatoria, vamos a ver los principios de la presión en la ventilación pulmonar. Entonces tenemos que la ley de Boyle-Mariotte, bien, que establece que un aumento en la presión pulmonar conduce a una disminución en el volumen del aire y viceversa, como habíamos visto. Las presiones en el ciclo respiratorio, que se observan variaciones en las presiones, incluyendo la presión atmosférica, la alveolar, la pleural y la transpulmonar, como habíamos visto también. Y la presión pleural, que siempre es negativa y es fundamental para mantener los pulmones en estado de expansión y es esencial para la dinámica de ventilación. Bien, entonces se tiene que cumplir esto para que ocurra de manera correcta la dinámica de ventilación. Bien, entonces habíamos dicho que teníamos en la cavidad torácica, como coexisten los pulmones, membranas pleurales, músculos intercostales, el diafragma y fluidos, películas de líquido, hay una irrigación sanguínea, mezcla gaseosa, todo esto acoplado a la disposición de fluidos genera, hemos dicho, tres tipos de presiones, ¿bien? Dentro del sistema respiratorio, ¿bien? Esas son la presión alveolar, que hemos dicho que es que está en el interior del pulmón y varía en función de los movimientos inspiratorio y expiratorio. La presión intrapleural, ejercida fuera del pulmón, bien, se debe permanecer por debajo de la presión alveolar, o sea, negativa, para asegurar el cumplimiento del ciclo respiratorio. Y la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la intrapleural, bien. Entonces, como vemos en el esquema, la presión atmosférica, la presión transpulmonar en una cavidad es igual a las diferencias de presiones intra y extracavitarias, hemos dicho, ¿no? Donde una presión atmosférica positiva distiende la cavidad y una presión atmosférica negativa hace que disminuya de tamaño, ¿bien? Entonces, si vemos en este gráfico, en donde se observa el cambio de presión respecto a modificaciones del volumen, presión alveolar, presión pleural y presión transpulmonar durante la respiración, bien, cambio de volumen y presión durante la expiración y la expiración, bien, y vemos cómo durante la expiración cómo incrementa un incremento, bien, en esta zona de la presión intrapleural, o sea, la presión pleural, de menos 5 a, más o menos por aquí, a menos 7,5 durante la inspiración, y a su vez hay un aumento
en el volumen pulmonar de 500 mililitros, ¿bien? Entonces de esta manera podemos ver cómo van cambiando las presiones, ¿bien? Durante la inspiración y la expiración junto con el volumen pulmonar, ¿bien? Entonces podemos ver este mecanismo a través de dos tanquecitos, digamos, estos que simbolizan los pulmones, ¿bien? Donde la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, hemos visto. En este caso tenemos, en el primer caso, la válvula cerrada. Los puntitos verdes son las moléculas de gas y tenemos el recipiente A y el recipiente B, que son los dos pulmones, izquierdo y derecho, ¿bien? En este caso, vemos que el volumen 1, ¿bien?, es mayor que el volumen 2, ¿bien?, en el estado 2. Por lo tanto, la presión 1 va a ser menor que la presión 2. O sea, aquí hay mayor presión, ¿bien? Una vez que abrimos esta válvula, ingresa aire a los pulmones, ¿bien? Entonces, el volumen 1, en este caso, va a ser mayor que el volumen 2 y la presión 1 también menor que la presión 2, ¿bien? Y vemos cómo sería el caso, en este caso, para el estado 1 para la inspiración y para la expiración, ¿bien? En este caso, la presión 1 es de 757 milímetros de mercurio y la presión 2 es de 753 milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces vemos que el cambio de volumen de la cavidad torácica induce un cambio de volumen igual en los pulmones, ¿no? Entonces aquí vemos que la expansión de la cavidad torácica disminuye la presión pleural, ¿bien? Lo que hace que la presión alveolar inferior a la presión de la boca, por lo que entra aire hacia los alveolos. Por el contrario, la compresión de la cavidad torácica eleva la presión pleural, ¿bien?, consiguiendo que la presión alveolar sea superior, ¿bien?, que la presión atmosférica, con lo cual sale el aire hacia afuera, ¿bien? Se expira el gas pulmonar. Entonces, si queremos definir ventilación pulmonar, en fisiología se llama ventilación pulmonar al conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y la expiración. ¿Bien? Entonces, es la cantidad de aire que movilizan los pulmones por minuto. O sea que la ventilación pulmonar va a ser igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿bien? Que es esta ecuación. En donde la cantidad total de aire movilizado durante la respiración, sin tener en cuenta la cantidad de este aire que se va a utilizar para el intercambio de mato gaseoso, ¿bien? Ese volumen de aire útil medido en la unidad de tiempo, que sería minutos, sería la ventilación alveolar, ¿bien? Y como ya hemos dicho, durante la inspiración se contrae el diafragma y los músculos intercostales, provocando la elevación de las costillas, y las cavidades pleurales se expanden, succionando el aire hacia el interior, como hemos dicho. Y durante la expiración se relaja el diafragma, los músculos intercostales, provocando el descenso de las costillas, bien, como vemos en la figura, y las cavidades pleurales se contraen, expulsando el aire hacia el exterior, bien. Entonces vemos cómo varían la presión alveolar y la presión pleural, en este caso, para la inspiración y para la expiración, bien. Hemos dicho que la presión alveolar para la expiración va aumentando y la presión pleural, bien, en este caso en la inspiración es más negativa y en la expiración aumenta, bien, o sea, se hace menos negativa. Y por otra parte tenemos cuáles son las resistencias a la función ventilatoria, bien, que son las resistencias estáticas, dinámicas y la que tiene que ver con la función de surfactante, bien.
Las resistencias estáticas están relacionadas con la distensibilidad pulmonar y la tensión superficial de los alvéolos, ¿bien? Las resistencias dinámicas están relacionadas con el flujo de aire y la fricción que existe en las vías respiratorias, y la función del surfactante, que reduce la tensión superficial alveolar y previene el colapso alveolar y el edema pulmonar, como habíamos explicado en la clase anterior, ¿bien? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades físicas de los pulmones. Tenemos lo que es la elasticidad y resistencia elástica, ¿bien? La elasticidad es la propiedad de un cuerpo de volver a su estado inicial luego que ha desaparecido la fuerza que lo deformaba, ¿bien? Su valor es una constante siempre que el estudio no se realice cerca del límite de ruptura del mismo. Entonces aquí se aplica la ley de Hooke, en donde establece que la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte es directamente proporcional a la elongación o compresión del resorte, siempre y cuando no se supere el límite elástico del material, porque ahí pasa a romperse, ¿bien? Entonces la fuerza es menos K, que la constante eléctrica, por X, que es la deformación o la elongación. Por lo tanto, si se aíslan los pulmones en dos tanquecitos, ¿bien? Y se les introducen cantidades conocidas y se miden las presiones que se generan, ¿bien? Vamos a tener una gráfica de volumen versus presión como la que se muestra, donde esta rama corresponde a esta curva corresponde a la inspiración y esta de vuelta a la expiración, ¿bien? En donde si vemos detalladamente la gráfica volumen versus la presión transpulmonar, vemos que la pendiente de la curva, de la recta tangente de la curva, corresponde a la distensibilidad, teniendo zonas de distensibilidad alta en esta zona y zonas de distensibilidad baja, bien, en esta parte de la curva, donde se movilizan, bien, poca cantidad de volumen, pero se requiere un mayor gradiente de presión, bien. Entonces del diagrama podemos sacar varias conclusiones, bien, del diagrama de distensibilidad pulmonar. Tenemos que la gráfica hemos dicho para la inspiración y para la expiración, bien. Vemos que una distensibilidad que es C sub L elevada significa un mayor flujo de aire ante un cambio de presión dado, bien. Y una distensibilidad disminuida indica menor flujo de aire con un cambio de presión dado, bien. Si la presión transpulmonar se hace más negativa, entra un mayor flujo de aire al sistema, y si la presión transpulmonar se hace más positiva, sale un mayor flujo de aire del sistema. C sub L es indicador del esfuerzo requerido para expander los pulmones y superar la fuerza de retracción, ¿bien? Los pulmones que tienen una distensibilidad adecuada tienen escasa retracción, mientras que los pulmones rígidos, esta es elevada, digamos. Ya habíamos dicho que la curva del volumen versus la presión es diferente para la inspiración y la expiración, y que esta diferencia, bien, se llama histeresis y se debe a que es necesaria una mayor diferencia de presiones para abrir una vía aérea cerrada que para prevenir que la vía aérea abierta se cierre, bien. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, para un gradiente de presión dado, bien, en la inspiración, bien, se moviliza una menor cantidad de volumen que para la expiración. O sea, es más fácil desinflar el pulmón que inflarlo, bien. Entonces, si describimos cómo es la rama inspiratoria, tenemos en la fase 1, aquí hay donde inicia la inspiración, aquí hay que genera un gradiente de presión importante en relación con el poco volumen inspirado, ¿bien? O sea que se inspira poco volumen, pero el gradiente de presión es elevado. Aquí en la fase 2, bien, casi toda la inspiración ocurre con escaso gradiente de presión, como vemos, y sin embargo se moviliza un volumen importante de aire inspirado, bien. Esta fase se define como la fase de curva ideal de la compliancia, dado que con solo un pequeño esfuerzo se inspira gran cantidad de aire, bien.
Tenemos la fase 3 en esta, en donde a medida que se incrementa el volumen pulmonar hay que generar mayor gradiente de presión para ingresar un volumen de aire. Bien, en una inspiración normal esta fase corresponde a la fase final. Entonces habíamos dicho que la curva para la inspiración no es la misma que para la expiración. Bien, esto vemos un fenómeno interesante es que la relación entre el cambio de volumen por cambio de presión es diferente para la inspiración que para la expiración. Bien, o sea, esto se debe sobre todo a la presencia del surfactante. Vemos que para el mismo gradiente de presión, si vemos aquí en la gráfica, para un mismo gradiente de presión se logra movilizar más volumen en la expiración, bien, que es esta, que en la inspiración. Bien, la diferencia de la curva de complianza para la inspiración respecto a la expiración se denomina histeresis pulmonar y se debe sobre todo a la presencia de surfactante. Bien, ¿por qué? Porque la tensión superficial alveolar y las fibras elásticas del pulmón se oponen, son fuerzas que se oponen a la insuflación, generando una fuerza elástica pulmonar que favorece la salida del aire. Es decir, de nuevo, se necesitan diferencias de presiones pequeñas para desinsuflar un pulmón y muy grandes para insuflarlo, ¿bien? Como vemos en el esquema. Por eso las curvas no son las mismas. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la fuerza de retracción? Bien, hemos dicho las fibras de colágeno y elastina, bien, del tejido pulmonar que proporciona la elasticidad, bien, y que es recíproca a la distensibilidad, bien. La fuerza de la tensión superficial, en donde la interfase aire líquido, bien, del alvéolo está a cargo de la mitad de la fuerza de retracción, bien. Entonces esos son los componentes de la fuerza de retracción cuando se distiende el pulmón, bien. Entonces vamos a ver cómo el tejido pulmonar está constituido por fibras de elastina y de colágeno, ¿bien? Las fibras de elastina se estiran fácilmente e incrementan la facilidad de inflación del pulmón, ¿bien? Las fibras de colágeno resisten el estiramiento y hacen la inflación pulmonar más difícil. Por ejemplo, si nosotros vemos la fibrosis pulmonar, los pulmones se vuelven rígidos e inelásticos cuando las fibras de elastina, por ejemplo, son reemplazadas con tejido cicatricial. Bien. La retracción elástica es la capacidad del pulmón para retroceder a su posición original después de haber sido estirado. Bien. Estirar de más los tejidos pulmonares, como el enfisema, provoca que los componentes elásticos del pulmón pierdan su capacidad de retracción. Entonces el pulmón se infla con mayor facilidad, pero es más difícil desinflarlo. Entonces esas son las dos patologías que podemos tener cuando hay modificación en la distensibilidad y elasticidad del pulmón, ¿bien? Entonces tenemos, cuando la curva volumen versus presión, digamos, vamos a tener el caso, esta curva sería para el caso normal, ¿bien? Para pacientes, o sea, se muestran las curvas de distensibilidad para pacientes sanos y con patología. En la fibrosis, que es la curva inferior, hemos dicho que los pulmones son más rígidos, con menor distensibilidad y tienen una fuerza de restitución elástica mayor. En el enfisema, que es la curva esta superior, la distensibilidad está aumentada, ¿bien? Y la fuerza de restitución elástica disminuida debido a que el tejido de los tabiques alveolares que se opone a la expansión pulmonar se encuentra destruido, hemos dicho. Y habíamos dicho también que una de las fuerzas que se opone a la retracción elástica es la tensión superficial en la superficie alveolar. Hemos dicho que recordemos de clase pasada que la tensión superficial de una interfase determina el trabajo o la energía que hay que realizar para incrementar el área de la interfase, ¿bien? Entonces decíamos que existe una película de líquido sobre la superficie alveolar que presenta una tensión superficial, ¿bien?
Y la ley de Laplace, aplicada al contexto alveolar, destaca que a menor radio alveolar aumenta la presión en su interior, ¿bien? O sea que alveolos más pequeños deben colapsar durante la expiración y que esto no ocurría debido a la presencia del surfactante que disminuye la tensión superficial dentro del alveolo y su efecto incrementa a medida que el alveolo se hace más pequeño, ¿bien? O sea que en la situación A tenemos el efecto de la tensión superficial generada en la interfase líquido-aire, ¿bien? Y el radio sobre la presión y movimiento de gases en las estructuras alveolares, ¿bien? De acuerdo con la ley de Laplace, teníamos que la presión era 2 veces la tensión superficial sobre el radio, ¿bien? La presión generada dentro de la esfera es inversamente proporcional al radio, como vemos aquí en la ecuación. Entonces el aire se mueve desde los alveolos con un pequeño radio y presión más alta hacia los alveolos con el radio más grande y presión más baja, ¿bien? Aquí en el caso B vemos que el alveolo de menor tamaño no colapsa debido a la película de tensioactivo en donde el surfactante es una molécula anfipática, ¿bien? Que presenta una parte no polar que es afín al aire y una parte polar que es afín a la superficie acuosa, donde la película de tensioactivo va más gruesa en el alveolo pequeño y más delgada en el alveolo más grande, ¿bien? Entonces de esta manera las moléculas de tensioactivo forman una monocapa, que es esta aquí, azul, que muestra sus cabezas hidrófilas unidas al revestimiento líquido de los alveolos y sus extremos hidrófobos orientados hacia la interfase del aire, ¿bien? Entonces, de nuevo, vemos que el surfactante o tensioactivo presente en los alveolos disminuye la tensión superficial y su efecto aumenta a medida que el alveolo se hace más pequeño, ¿bien? Por lo tanto, gracias al surfactante, si tenemos dos alveolos con dos radios diferentes, la tensión superficial en uno va a ser menor que la tensión superficial en dos. ¿Y qué es el surfactante pulmonar? Hemos dicho que es una molécula anfipática, una mezcla de fosfolípidos, lípidos neutros y proteínas sintetizados en células alveolares tipo 2. Consiste de dos partes, hemos dicho una parte polar, al final líquido, superficies hidrófilas, ¿bien? Es esta. Y una parte no polar que busca el aire o superficies hidrófobas, o sea que repelen el aire. Hemos dicho que forma una monocapa con una superficie hidrófoba de frente hacia los gases en el alveolo pulmonar que interrumpe la tensión superficial en la interfase aire-líquido en los alveolos, ¿bien? Porque las moléculas de surfactante disminuyen la fuerza de cohesión entre las moléculas líquidas en la superficie, ¿bien? Del alveolo. Entonces podemos decir cuáles son los efectos del tensioactivo pulmonar, que se los simboliza como SPB en la infusión pulmonar. Hemos dicho que disminuye la tensión superficial, incrementa la distensibilidad pulmonar y la facilidad de inflación del pulmón, ¿bien? Mantiene secos los alveolos, evita el edema pulmonar, ¿bien? Proporciona estabilidad e inflación más uniforme en los alveolos. Hemos dicho que las moléculas tensioactivas están más concentradas en alveolos pequeños que en los grandes, ¿bien? Por ejemplo, un caso clínico es que en personas en estado postoperatorio y postradas, por ejemplo, en la cama, la respiración, que es poco profunda y tranquila, afecta a cómo se disemina el tensioactivo en los alveolos, ¿bien? Entonces, alentarlas a toser y respirar profundo mejora la diseminación del tensioactivo, previniendo la atelectasis, ¿bien? Donde la atelectasia es el colapso completo o parcial del pulmón y se produce cuando los alveolos se desinflan o se colapsan y se llenan de líquido, ¿bien? Entonces, la dinámica de las resistencias en la ventilación tendríamos dos tipos de resistencias. Las resistencias dinámicas pueden ser de tipo laminar, turbulento, transicional, y después tenemos la ley de Poiseuille, que establece que la resistencia a flujo es inversamente proporcional al cuarto al poder del radio de la vía aérea, ¿bien? Donde el radio está elevado a la cuarta en la fórmula de Poiseuille. De ahí que podemos ver cómo es el flujo de aire en las vías respiratorias. Según la velocidad y para patrón se tiene el flujo laminar, ¿bien?
en donde los flujos bajos en los que la corriente de aire es paralela a a los lados de la vía respiratoria, ¿bien? Como son las láminas de la corriente de aire. El aire en la periferia debe vencer la resistencia a fluir, ¿bien? Por lo tanto aquí la velocidad es menor y el aire en el centro se mueve más rápido. En cambio, el flujo turbulento es más desorganizado, en el que las moléculas de gas se mueven de manera lateral, colisionan entre sí y cambian sus velocidades, ¿bien? La turbulencia va a depender del radio de las vías respiratorias, la interacción de las moléculas del gas y la velocidad de flujo. Por ejemplo, tiene lugar cuando el radio de las vías respiratorias es grande y la velocidad de flujo es alta y suele presentarse en la tráquea, ¿bien? La turbulencia del flujo de aire explica los sonidos respiratorios que se escuchan durante la auscultación, ¿bien? Es decir, que escuchar los sonidos del tórax por medio de un estetoscopio. En el árbol bronquial, que tiene muchas ramificaciones, bien, el flujo de aire laminar se da quizás solo en las vías respiratorias muy pequeñas, donde la velocidad de flujo tiene que ser baja, bien. Entonces el flujo de aire es laminar en los bronquiolos y alveolos y turbulento en la tráquea y bronquios grandes y transicional en los bronquios de tamaño intermedio, bien, como vemos en la figura.